Muy buenas noches, bienvenidos. Esta noche estamos con vosotros Mari Carmen Romero, Adrián García y Xavi García, las voces del alma. Gracias, gracias, gracias. Namaste. Muy buenas noches, bienvenidos, muy buenos días, muy buenas tardes a la Caja de Pandora. Y una vez más estamos con Mari Carmen Romero, con Adrián García y... ¿qué tenemos de nuevo? Muy buenas noches, Mari Carmen, muy buenas noches, Adrián. Adelante. Buenas noches, Xavier. Buenas noches, Adrián. Buenas noches. Muy bien, con ganas de emprender la charla y poder compartir cosas interesantes con todos aquellos que nos están viendo ahora y que nos van a ver después. Por cierto, buenas noches, Mari Carmen, y buenas noches, Xavi, que lo he dado por sentado. Claro. Bueno, en esta noche especial, una vez más, tenemos a Adrián y a Mari Carmen y Adrián, monta tanto monta, Isabel como Fernando. Lo podéis ver en Toledo, ahí está allí directamente. A los que os guste un poquito de historia, energía y demás, Toledo es una capital de España, ¿no? De la España anteriormente, que tiene cultura, requisitos, energía y demás. Y bueno, y asimismo, como muchas culturas, historias, energías y demás, entramos en la energetización, en el idioma de la fuente, en el idioma de las voces, en el idioma, digamos, de la canalización, del entendimiento, de una forma de ser, de la hoja de ruta de los guerreros de la luz. ¿No es así, Mari Carmen? Adelante. De corazón a corazón, de alma a alma, de esencia a esencia. ¿Verdad, Adrián? Así es. Te agradezco que tomes tú la palabra y comiences, si te parece. Me parece perfecto. Mira, además... desde ese corazón y de esa esencia. Precisamente lo voy a hacer desde algo que ha comentado Xavi, que me parece muy pertinente, porque creo que hoy en día uno de los grandes temas que hay ahí fuera es que hay mucha gente que está todo el día canalizando, ¿no? O dicen que están canalizando. Y entonces este es un tema que yo creo que es importante abordar. Lo digo porque te había hecho el comentario, ¿no? Porque realmente creo que hay mucha gente que está perdida ahora mismo. Entonces es muy importante tener en cuenta que cuando nos queremos conectar, realmente pues lo que vamos a hacer o intentar hacer es llegar lo más arriba posible, es decir, intentar conectar con la fuente, ¿no? Cuanto más cerca de la fuente estemos, realmente menos nos vamos a equivocar en esa conexión que vamos a tener, ¿no? Entonces, el tema de la canalización creo que es un tema importante y serio, uno de los que podemos tocar, porque entiendo que hay muchas personas que se pierden en todo ese proceso, ¿no? Sobre todo porque muchas veces, sencillamente, no están en coherencia, que es una de las cosas que hemos ido hablando en muchos programas, Mari Carmen, bueno, en varios programas que hemos estado juntos, y cuando no estás en coherencia,
pues evidentemente lo que vas a descargar va a venir ya distorsionado de base, ¿no? Entonces, creo que quizás puede ser un buen punto de partida para hablar de una de las muchas cosas que están sucediendo hoy en día y que realmente pues impiden que nos conectemos realmente con quienes somos, ¿no? A veces es más fácil buscar fuera que buscar dentro, ¿no? Entonces yo creo que en realidad cuando esa canalización o esa conexión, vamos a decirle, que creo que me gusta más la palabra porque está menos manida, se produce porque estamos haciendo un viaje interior de conexión con nosotros mismos, tenemos más probabilidades de que sea algo fidedigno, ¿no? En cambio, cuando estamos buscando una respuesta externa, como veníamos diciendo hace 2 programas, porque ya sabéis que en el anterior no pude estar, así que me disculpo con vosotros y con toda la audiencia porque tuve un pequeño percance de salud, pero bueno, solucionado. La delegación de responsabilidad no es el mecanismo que nos va a funcionar en esta vida, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es tomar el cetro, ¿no?, de nuestro propio empoderamiento, de nuestro propio poder interno, de nuestra capacidad de ir hacia adentro y ser capaces de asumir todas las responsabilidades de ese camino, ¿no? Siempre con honestidad, con bondad y intentando no interferir en los demás. Yo creo que son 3 características importantes a tener en cuenta, ¿no? Y como bien decía, pues bueno, dentro de esa responsabilidad asumida es fundamental tener muy en cuenta que la búsqueda se produce hacia adentro y no hacia afuera, ¿no? Que cuando estamos pensando, por ejemplo, en tener una conexión con seres de otros mundos o a veces incluso con nuestros guías que están siempre ahí, en cierta parte podríamos estar delegando una parte de la responsabilidad que tenemos para con nosotros mismos, ¿no? Hay que intentar no caer en esa trampa porque, entre comillas, los maestros tienen una luz que deslumbra, ¿no? Y entonces en esa luz nos podemos quemar como les pasa a las polillas, ¿no? Que van hacia la luz y no se dan cuenta de que en realidad pues están denostando su propia luz, ¿no? Entonces un poco el mensaje, yo creo, de inicio sería este, ¿no? Intentar conectar mejor con nosotros mismos, no delegar responsabilidad y sobre todo cuando experimentemos una conexión que no sea algo que hayamos pedido, sino que hemos encontrado en nuestro camino hacia nosotros mismos. Así es, Adrián, así es. De hecho, estoy totalmente de acuerdo contigo y también añadir, ¿verdad?, a lo que tú acabas de comentar, porque me parece esencial que la gente sepa que el primer contacto hacia adentro, pero que hay pasos hacia el camino hacia adentro, ¿verdad?, que primero se han de dar fuera, es decir, desde la conciencia, utilizando lo de afuera y a los de afuera como eso que son, esa parte de nosotros dividida y multiplicada fuera de nosotros, expandida a través de todos nuestros hermanos, y que el primer paso, podríamos decir, del iniciado, ¿verdad?, no es otro que el ser conscientes de que se define con algo tan sencillo como amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero que esto no es una frase hecha, esto no es, y suena muy bien y ya está. O sea, lo que en sí encierra esta frase es un camino profundo, como bien has dicho, hacia adentro, hacia uno mismo, hacia esa introspección de que no se puede conectar, reconectar uno, porque hemos estado siempre conectados, que seamos conscientes o no de ello es otro tema, ¿verdad? Pero la fuente siempre anida en nosotros, indudablemente, y siempre hemos estado ahí conectados. Si no, ni existiríamos aquí en este plano. Y ser conscientes de esto nos lleva a la implicación de comenzar a ser honestos con nosotros al igual que los otros. Eso es amar al prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir amar al prójimo como a ti mismo? Es comprender esa dualidad en este plano, que estamos en esa dualidad, ¿verdad?, con el otro, reconociéndolo como yo, es decir, todo aquello que amé del otro es esa parte de mí que yo amo en mí, que yo ya he hecho las paces en mí.
y que primero me tengo que conocer a mí. El otro día hablábamos, ¿verdad?, del templo de Delfos. Conócete a ti mismo y conocerás el universo. Ese universo, ese microcosmos que anida en nosotros y que está totalmente vinculado y estrechamente sincronizado con el macrocosmos y que es el que nos da da efecto a esa ley de causa y efecto, ¿verdad?, a la que todos estamos abocados y estrechamente vinculados sin excepción. Entonces, cuando nosotros comenzamos a comprender que el otro soy yo, en lo que me gusta y en lo que no, porque en realidad lo que no me gusta del otro es la parte de mí, esa sombra que llamamos, ¿verdad? Le hemos llamado la sombra, le hemos llamado la dualidad, la podemos llamar esa parte de lucha interior, como queramos verlo, al fin de uno mismo en uno mismo. Cuando uno es sincero con uno mismo, ya es sincero con los demás. Cuando uno se ama a sí mismo, ya es capaz de amar a los demás. Cuando uno se comprende a sí mismo, se comprende a los demás. Pero cuando este camino se está recorriendo desde la inconsciencia, en un principio como el buscador nato que busca una conciencia mayor, un reconocer quién es, un recordar quién es, un querer saber cuál es ese propósito, tiene que tener claro estos dos pasos, ¿verdad? Adrián, el hecho de reconocernos como iguales en la luz y en la sombra. Que todo lo que rechacemos de fuera es una parte de nosotros que estamos rechazando. Esa parte que rechazamos es una parte que nos falta afrontar de nuestra propia sombra para poder completarnos a nosotros mismos, con esas imperfecciones que estamos en un mundo de dualidad y que hemos venido aquí a transitar la perfección y la imperfección. Y la imperfección en sí lo que hace es identificar la imperfección como parte de ella misma, ¿verdad? Esa luz de amor incondicional y de conocimiento, comprensión total y absoluto hacia el inconsciente, hacia el olvido, hacia la sombra, hacia la oscuridad, el olvido, la inconsciencia, que ella pone luz, que es ese conocimiento profundo, pero que no podremos conocer a los otros si no nos conocemos a nosotros. No podremos dar a los demás aquello que no tenemos, no podremos aportar aquello que no portamos. Y esto es importantísimo comprender. Así es, Mari Carmen. Además, me ha encantado la frase con la que has comenzado, ¿no? De ama a Dios y ama a tu prójimo como si fueras tú mismo, porque efectivamente está en perfecta consonancia con las leyes fundamentales del universo, ¿no? Con ese principio de reflejo, ¿no? De autorreflexión que se produce en todos nosotros como miembros de esa unidad indivisible, ¿no? Que en el fondo, pues bueno, digamos que se ha diversificado para conocerse de una forma mucho más profunda, pero que en realidad continúa siendo ella misma, ¿no? Entonces, hay algo que he comentado antes que creo que es importante también abordar, que es la no interferencia, ¿no? Que precisamente, como estabas citando a Jesús, ¿no? Era, yo creo, una de las enseñanzas principales de él, que es cómo se gestiona eso, ¿no? Porque, claro, en nuestro día a día, o sea, ahora estamos hablando de cosas muy generales, ¿no? Pero como tú bien decías también, en la práctica del día a día, luego es cuando se van descubriendo, ¿no? Todas estas cosas y es como cuando te planteas, bueno, ¿y ahora esto cómo lo aplico, no? Precisamente el otro día estaba en un programa con Luis que hicimos para preguntas y demás, y hubieron varias preguntas dirigidas a esa aplicación, ¿no? A cómo nos podemos ir acercando, ¿no? A todo esto. Yo creo que una de las cosas que hay que comentar, que hay que tener en cuenta es esa no interferencia, ¿no? Mira, voy a poner un ejemplo que creo que es muy paradójico porque además es como chocante, porque te dices, pero bueno, esto realmente es así. Es decir, por ejemplo, cuando alguien no nos está pidiendo ayuda, pero nosotros la prestamos, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es los grupos que se ponen a rezar para aumentar la vibración del planeta, ¿no?
Entonces, ¿qué ocurre con esto, no? Eso en el momento genera unos efectos que además se han medido, que son muy interesantes los experimentos que han habido al respecto, porque, por ejemplo, pues eso, tienes a 200, 500, a 1000 personas rezando al unísono para aumentar la vibración planetaria y de la raza humana, y de repente bajan los índices de criminalidad, hay menos incidentes, menos agresividad y toda una serie de situaciones que se producen pues con una cierta regularidad, ¿no? Ahora bien, ¿qué ocurre exactamente después de que se haya producido ese evento? Pues ocurre el efecto rebote, es decir, de repente todo eso se dispara a unos niveles pues que no deberían estar ahí. Entonces, esto es muy importante y tiene que ver precisamente con esa no interferencia, es decir, estamos intentando empujar ahí donde no nos han pedido que empujemos, ¿no? Donde nos han pedido ayuda de forma explícita, ¿no? Es como cuando tú ves una situación de alguien y ese alguien, pues bueno, está viviendo su vida, está gestionando sus situaciones y le quieres ayudar, ¿no? Le quieres ayudar, pero ves que no se abre, ¿no? Y entonces intentas empujar, ¿no? Intentas forzar un poco la situación para poderle ayudar. Bueno, pues ese tipo de situación es muy contraproducente por un motivo muy importante, y es que cuando estamos interviniendo sobre esa persona, le estamos negando la posibilidad de tomar su propia responsabilidad para resolver esa situación en concreto, ¿no? Es muy diferente cuando la persona nos lo pide explícitamente, ¿no? Cuando la persona nos dice, oye, mira, tengo este problema, ¿tú me podrías ayudar? ¿No? Aquí ya existe la posibilidad de la corresponsabilización, ¿no? Porque realmente ha existido una petición explícita de ayuda. Pero bueno, es un ejemplo paradójico porque yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos prestado ayuda sin que nos... ¿no? Yo me imagino, Mari Carmen, que a ti también te ha pasado. Yo creo que de la gente que nos está viendo hoy y que nos va a ver después lo habrá experimentado en algún momento de su vida, ¿no? Personas cercanas, sobre todo, cuanto más cerca está tu gente, ¿no? Tu familia, tu pareja, tus hijos, tus amigos, más difícil es resistirse a la tentación de interferir, ¿verdad? Porque les quieres bien y queriéndolos bien, lo que querrías es que hicieran lo mejor en su vida, ¿no? O sea, que fueran por el mejor sendero, que tomaran las mejores decisiones, etcétera, etcétera. Lo que ocurre que precisamente es esto, ¿no? Cuando les estamos brindando, o mejor dicho, forzando esa situación para que ellos hagan ese cambio, lo único que estamos haciendo es posponer esa responsabilidad que ellos mismos tienen que asumir sobre sus propias circunstancias, ¿no? Y creo que eso es un tema peliagudillo porque lo he hablado en unas cuantas ocasiones con gente cercana. Pero sí, en ese momento es como una orquesta, Se va la voz todo el tiempo. Espera un momento. Bajo un momento el audio. A ver. Decía que en ese momento es como una orquesta y se tiene que parametrizar. Una de las bases de la hoja de ruta, tal como ha indicado Adrián, es no intervención si no te lo solicitan. Por mucho que te... O sea, tú puedes hacer a lo mejor un poco de mano izquierda para testear la solicitud, ¿vale? No puedes hacer un poco de mano izquierda para testear la solicitud, pero te lo tienen que solicitar implícitamente y tiene que implicarse implícitamente, porque si no, estás regalando algo que no van a valorar. Ni esa persona, ni las energías que te acompañan a ti en esa petición. Y eso es un dogma. O sea, eso se tiene que realizar de esta manera. Si no, si tú, como dices tú, pecas, decir, no, yo voy a ayudar sí o sí, puede salir bien o no puede salir bien. Y seguramente el 95% no saldrá lo bien que hubiera sido de la otra manera con la implicación de la persona. Y eso es así. ¿Sabes qué pasa, Xavi? Que lo interesante de todo esto es que yo lo estoy explicando y todavía cometo ese error. Ya. Es decir, es que es algo que es complejo, es que no es fácil.
Es que estamos hablando de la emoción, ¿no? Y cuando uno habla de la emoción, está hablando del corazón, ¿no? Y cuando tú ves a los tuyos sufrir, es muy difícil no intervenir. Entonces, eh, realmente es algo que es muy costoso desde un punto de vista del desarrollo personal, al menos a mí me lo parece. Entonces, por eso lo he mencionado, porque pues a mí me cuesta entrar en ese rol, ¿no? Es como situarse en la posición de observador y estar en la retaguardia esperando a que te pidan refuerzos, ¿no? Pero según la persona no te los va a pedir nunca y lo sabes, ¿no? Entonces, es duro porque hay que gestionar las propias emociones dentro de esa situación, ¿no? Entonces, hay algo que ha dicho Mari Carmen que me parece muy importante, que es el tema del inconsciente, ¿no? El inconsciente evidentemente está muy conectado con la sombra de quienes somos, pero hay algo muy interesante del inconsciente, que es que tiene una energía potencial enorme, ¿no? Porque efectivamente, digamos, si nos imaginamos esos distintos cuerpos energéticos que tenemos, en los cuerpos superiores, los cuerpos mentales que están casi tocando el cuerpo espiritual, el mental inferior es el de la mente consciente y el mental superior es el de la mente inconsciente, porque es más holístico, ¿no? Es el que se está acercando más al espíritu. Entonces, cuanto más arriba, más disgregación del yo y, por lo tanto, esa mente inconsciente está en contacto directo con la fuente, ¿no? Entonces, yo creo que hay un discernimiento importante que ese inconsciente es el que de alguna forma detona las emociones, ¿no? Está conectado con los cuerpos astrales. Entonces es un detonador tremendo. Pero esas emociones se pueden trabajar de formas distintas, ¿no? Yo ahora mismo aceptando mi emoción de impotencia cuando se da esta situación y cuando repetidamente me equivoco, ¿no? Porque lo hago a menudo, o sea, yo me equivoco todos los días. Esto es algo muy importante, ¿no? Para eso estamos aquí, claro, para equivocarnos. Y precisamente, como decías tú, Mari Carmen, esas imperfecciones son las que nos revelan el contraste y nos permiten avanzar, ¿no? Entonces, volviendo a lo de la emoción, esa impotencia que yo siento, ¿no? Es que podría ser a lo mejor en un principio miedo en función de lo que yo esté viendo realizar a esa persona querida, que yo sé que se va a equivocar o que lo va a pasar mal, ¿no? Claro, si nos dejamos llevar por esa emoción primaria del miedo, estamos perdidos, ¿vale? Las emociones son como una brújula, porque están muy conectadas, como decía, con ese cuerpo espiritual, con ese cuerpo celestial o búdico que está arriba de todo, pero no como un fin, no como una meta, es decir, no para que nos dejemos abrazar por la emoción y llevar por la emoción, ¿no? Que se nos lleve por delante el miedo y, bueno, y salgamos corriendo a hacer lo que no debemos, ¿no? Entonces, cuando las emociones se trabajan desde la mente consciente, es decir, un nivel más abajo, de la emoción podemos transformarlo en sentimiento, ¿no? Ya lo matizamos. Y los sentimientos sí que son gestionables, ¿no? Y eso es muy importante, es decir, la mente y la emoción tienen que trabajar conjuntamente y en esta situación, por ejemplo, el miedo, pues como digo, se podría transformar en impotencia y esa impotencia yo la puedo llegar a gestionar, ¿no? El miedo no, porque es algo irracional, es algo que te domina y se te lleva por delante. Entonces, bueno, nada, creo que era una aportación que quería hacer respecto al tema de la no interferencia, ¿no? Que creo que es un tema que da para muchísimo y que, como Ya digo, lo creo. para mí es una piedra, es un hueso durísimo de roer. Casi la podríamos llamar, me atrevo a llamarla la piedra angular, ¿verdad? De la evolución, Ciertamente. ya que lleva impresa la lección más importante, que es la de no interferencia, libre albedrío, absoluto respeto y empatía en el otro. De verdad, como muy bien decías antes, Adrián, las personas, sobre todo las más queridas, los familiares, cuando has despertado, ¿verdad? Todo eso que a ti tanto te hace sentirte en paz, feliz, pletórico, eso que has descubierto dentro de ti,
que te llena, que amplía tu conciencia y que te hace sentirte tan bien, tan bienísimo de todo lo mejor que se puede decir, en ese momento lo que queremos es compartirlo con todos nuestros seres queridos, porque es así. Es algo innato. ¿Qué quieres para los demás? Lo que quieres para ti, ¿verdad? Como a ti te hace sentirte tan bien, quieres que los demás también se sientan bien. Exacto. Pero la cuestión es que los demás no están ahí. Y esa es una ardua lección para nosotros, ¿verdad? De respeto, de total respeto y empatía hacia el otro. Y precisamente esas lecciones que tú, como comentabas, cuando me confundo, fíjate, a mí me gusta llamarle lección. Yo digo, lección aprender, ¿verdad? Porque al fin y al cabo es una lección que estamos aprendiendo todos cada momento, a través de cada situación, cada día de la vida. Tenemos lecciones, ¿verdad? Una detrás de otra. Y enseguida te das cuenta cuando estás ahí en el observador y dices, ya he vuelto a meter aquí, lección. Está bien, está bien. Y me ha encantado porque es comprender, además, amar a Dios sobre todas las cosas. Dios es todo. Si comprendemos primero, prioritariamente, Dios es todo, está en todo y en todos, y que se manifiesta a través de todos como una entidad que unifica, que da luz a todo, es decir, conocimiento, comprensión y lucidez a cada situación, persona y circunstancia de nuestra vida, esto nos da una amplitud de ese universal, de verdad, de ese amor incondicional, porque indudablemente, claro que lo que queremos es el bien para los demás, pero es que resulta que aquello que para nosotros puede ser bueno, como bien estabas diciendo, para el otro quizás no lo sea, porque no es su momento, porque no es su propósito, porque no está preparado o simplemente no le apetece, y en su libertad hemos de respetar. Y cierto es que las concepciones más importantes de la vida, digamos, las más profundas, son con nuestros seres queridos. Ahí yo digo que son nuestro taloncito. Y me ha encantado cuando has utilizado lo indivisible que está dividido, ¿verdad? Y que en sí es indivisible, porque es esa la comprensión del infinito. En sí. Comprender eso es tan maravilloso, es tan regenerador, es tan reconfortante, porque es lo que te ayuda a ir al sofá de tu corazón y acomodarte observando la vida, observando a todos, observando las situaciones, las personas, y vas viendo más allá. Entonces ya cuando estás ahí, cuando estamos en el observador, aquel que no piensa solo siente, aquel que no juzga solo comprende, y eso te da esa paz interior tan profunda y tan reveladora de la conciencia del otro, que no estás viendo al otro, estás viendo su esencia, estás viendo su luz, su sombra. Y su sombra no es otra cosa que aquellas lecciones que le quedan por aprender, el camino por recorrer. No podemos enfadar más porque vaya a subir a la montaña y uno ha elegido subir el camino recto para arriba, pero otro decide subir en zigzag, otro rodeando la montaña y otro pues poco a poco y otro quedarse a pernotar a la mitad de la montaña. ¿Por qué no? Es que esa es nuestra verdadera libertad. La cuestión es que queremos imponer lo nuestro. Y ahí es donde está la lección, la verdadera lección de comprensión, de empatía hacia el otro. Y cuando yo ya tengo eso instalado en mí, ya al otro no le veo como otro, sino como esa parte de mí, que ya deja de juzgarse a sí misma. Entonces, esa sincronicidad es la que te da esa libertad, ese estado de paz, esa comprensión profunda de todo y de todos, y comprendes que todas las oportunidades las tenemos delante, que vivimos en la magia, solo que no somos conscientes, ¿verdad? Yo suelo poner muchas veces el ejemplo de tanta gente y es mi programa de vida, o es que yo le hablo a Dios pero a mí no me contesta, y yo digo, es que no escuchas. Oyes, pero no escuchas. Miras,
pero aunque veas, no observas, porque no solo mirar, hay que observar. El otro día, en este último taller que hicimos, les comentaba, ¿verdad? Pues esa conversación profunda con Dios en ese momento de arrebato, de todo me sale mal, ¿qué he hecho yo? Caemos en ese victimismo, ¿verdad? En ese pobrecito de mí, con lo bueno que yo soy, todo bien, ¿cómo me puede pasar a mí esto y lo otro? ¿Verdad? Que es horroroso porque ese es el estado que le llamamos vivir en el infierno. El infierno y el cielo no son otra cosa que estadios de conciencia. Llegas a ese estadio por el estado en el que tú te encuentras. Y entonces, claro, ya tenemos que tener en cuenta también el mundo de las frecuencias, es como frecuencia que somos, sonido, geometría pura, matemática pura, etcétera, ¿verdad? Pues entras en esa frecuencia y en ese dial. Y entonces, de repente, tu tristeza se magnifica, se amplifica tremendamente. Y de repente dices, pero si yo estaba bien hace 5 años, como la persona más desgraciada del mundo. Claro, porque has conectado con todos los que están en tu misma frecuencia, en tu mismo dial. Y entonces tomas conciencia de qué estado es ese, pero con amplitud, vamos, con una claridad nítida, sin lugar a duda, de dónde te encuentras en ese momento. Entonces, claro, ¿qué es lo que tengo que hacer en mi vida? Pues hacer todo lo que te haga feliz. Es que lo podríamos simplificar en eso. Busca aquello que te llene. Haz aquello que te haga sentirte realizada, realizado. Con lo que te encuentres en paz. No quieras para el otro lo que no quieras para ti, lo que no te quieras que te hagan a ti. Si no te gusta de los demás algo, vete para adentro. Olvídate del otro, que el otro solamente es tu proyección, tu parte proyectada fuera, ¿verdad? Y cuando nos reconciliamos con esa dualidad, es cuando nos permitimos completarnos, pero por esa comprensión. Porque si no hay esa comprensión, la pieza no ajusta. Así es. No así se es. acopla. Así es. Yo, Mari No Carmen, puede mira, ser de aquí. iba a dar totalmente, iba a dar Tiene que ser de aquí. un pequeño, bueno, voy a hacer un pequeño comentario sobre todo esto que estás explicando, porque realmente cuando estamos cerca de los nuestros, ¿no? Vuelvo otra vez a rescatar el tema de cuando se empezado a conversar, ¿no? De lo que hablábamos en la interferencia. Y estamos pensando en ayudarles sin que nos pidan ayuda y tal. Se nos olvida que realmente lo que nosotros hacemos y como nosotros somos como personas se va expandiendo como si fuera un globito, ¿no? Es como que nuestros campos energéticos, a la medida en que nosotros vamos fortaleciendo, se van haciendo más grandes. Y entonces estos campos energéticos, o sea, que son esos cuerpos físicos a distintos niveles, ¿no? Que tenemos, realmente ya están afectando de forma positiva a las otras personas. Cuando nosotros nos estamos trabajando, ya existe una llegada importante de eso, ¿no? Y rescatando lo que acabas de decir, que me parece fundamental, que realmente, o sea, es todo aquello que nos haga felices es lo que nos va a llevar hacia el discernimiento, ¿no? Hacia el destino y el verdadero conocimiento de nosotros mismos. Pero bueno, ¿cómo hacer eso cuando existen distorsiones en nuestra vida, ¿no? Porque a veces uno está sintiendo que tiene que ir hacia algún lugar, pero de repente hay obstáculos, ¿no? Entonces, yo lo hablo a nivel personal, ¿no? Son los obstáculos, las lecciones. Claro, ahí está, que de repente siempre hay una etapa en la vida en la que tenemos miedo, ¿no? De tomar una decisión porque nos puede producir un cambio vital brutal, muy grande, ¿no? Ya sea algo que puede hacer que probablemente nuestra familia o nuestros amigos nos vean de forma distinta, ¿no? Porque imaginemos una persona que lleva 7 años estudiando medicina y de repente descubre la pasión de su vida, ¿no? Acaba de licenciarse,
acaba de conseguir una plaza de médico en algún hospital interesante y de repente se da cuenta que eso no es lo que quiere para su vida, ¿no? Que quiere hacer otra cosa. Ahora, bueno, porque su corazón le está diciendo otra cosa totalmente distinta. Entonces, ahora enfréntate al entorno, ¿no? Enfréntate a tus compañeros, a tu familia, que no es o sea, no es el tema de me tengo que pelear, sino es decir, ya sabemos lo que va a haber, ¿no? Va a haber una discrepancia fuerte porque van a decir, oye, te ha ido la olla, estás loco, ¿qué te pasa? ¿Qué problema que hemos catapicado? ¿Qué está pasando ahí, no? Entonces, bueno, yo creo que en esos momentos siempre existe ese punto del salto de fe, ¿no? Y ese salto de fe, yo al menos por experiencia propia, es algo absolutamente ineludible. Y hay que darlo, o sea, es que no queda otra. Si queremos ser personas plenas, si queremos realmente estar en coherencia, si queremos llegar a un punto de una felicidad no espuria, sino algo que nos llena cada día, que nos está haciendo sentir eso que tú estás comentando tan bonito, Mari Carmen, de sentirnos uno con el todo, ¿no? De sentir que efectivamente estamos cumpliendo con esa parte del esquema de las cosas que se supone que deberíamos estar haciendo, ¿no? Es decir, que cuando entras en esa sensación, sientes que si un día desapareces no pasa nada porque ya estabas andando el camino que se supone que debías andar, ¿no? Y entonces esa sensación solo nos la va a dar ese salto de fe, ¿no? Entonces, esos miedos, la única forma de vencerlos es mirando hacia el otro lado, hacia el otro sentido por completo, ¿no? O sea, transmutándolo hacia el valor, es decir, todo aquello que va a llegar cuando nosotros cerremos esa puerta, se van a abrir 10 más, ¿no? Y es algo, como digo, ineludible y que no se produce una sola vez, sino que una vez lo das, pues bueno, de forma recurrente va llegando, ¿no? Es como para que no olvides la lección, prepárate porque van a venir sucesivos saltos de fe a tu vida y vas a tener que, como en la película de Indiana Jones, ¿no? Que está buscando el santo grial y tiene que cruzar aquel cañón, ¿no? Que parece que hay una caída bestial y al final pues dice, oye, o cruzo o no llego, no, se muere mi padre y esto se acaba aquí, ¿no? Sí, pero teniendo fe, ¿eh? De fe. La historia es que visualmente él ve que hay un precipicio y dice, claro, ten correcto, fe. correcto. Pero Entonces, ese es el miedo. el reto dice, yo tengo fe. Y dice, bueno, que sea lo que Dios diga, nunca mejor dicho, ¿no? Y ¡pam! Y está ahí claro, claro. pues ahí está. Muchas veces la oscuridad y el turbio de la información, por eso el tema al inicio que decíamos de las canalizaciones, bueno, ¿y desde dónde te llega la información? Porque claro, correcto. La canalización se tiene que contrastar. No puedes comunicar una información primero si no se tiene que ser comunicada, porque muchas veces a lo mejor dicen, y no lo digas. Y no lo digas y lo dice todo el mundo. Dice, bueno, dice, no, si yo lo sabía, eso dice esta persona, pero ya dijeron que no lo dijéramos. Digo, ahora a partir de aquí veremos cómo la fuente proporciona más información, porque a lo mejor sí que ha sido un software, dijéramos, desde la fuente, de decir, no, envío la información y envío una información como una falsa bandera. Simplemente la información es para mí, de la fuente, que he dicho no lo digas. Este la han comunicado, vale, el único canalizador real es esta otra persona, que es el que ha hecho caso. O sea, a veces las informaciones que te llegan y que no te llegan se tienen que gestionar de una manera contrastada y seria, ¿vale? Porque es lo que decimos, como empiecen a lanzar todo tipo de informaciones que le llegan a las personas, hay un momento que a lo mejor no es de la fuente, puede ser de otras formas de energía que te esté llegando o de uno mismo que le están llegando la información. Entonces, aquí siempre la tiene que contrastar. Hay informaciones claras, que es cuando tienes visualidad, tienes información y ya la más clara, que más a más físicamente se produzca alguna alteración o posibilidad. A partir de aquí, no todo vale. No todo vale, ¿vale? Quiero decir que mucha gente que da información puede que la fuente de información no sea la fuente original de la que tiene que venir.
Sí, bueno, de hecho, Xavi, yo creo que la forma, o sea, que cada uno es capaz de discernir si efectivamente eso es o no es, sencillamente volviendo a esa coherencia que estábamos comentando, ¿no? En el fondo, Absolutamente. si uno es honesto consigo mismo y respeta, por ejemplo, esa ley de no interferencia, y a esa información que le ha llegado con ella, pues realmente puede aportar a las personas, es que pues seguramente es algo fidedigno, ¿no? Sin embargo, si es una información que va a empujar a hacer algo, pues es mejor guardársela para uno, porque si no estaremos incurriendo en esa ley de interferencia, ¿no? Por ahí van un poco los tiros, ¿no? Pero vamos, yo Bueno, por rescatar... yo Di, creo que Mari uno Carmen, que te sabe, testigo. uno sabe perfectamente cuándo es de la fuente y cuándo no. O sea, cuando es de la fuente no hay duda. Es que no cabe, no hay espacio para la duda. Es así, por mi parte. Luego, vamos, otra cosa es que sea algo personal de uno mismo, Ujú. que no tiene nada que ver con la fuente, y luego puede ser también, porque no es lo mismo contactar con la fuente que con nuestros propios maestros, que es otra voz muy diferente y no tiene nada que ver, Nada. pero nada de nada. Y yo Ujú. creo que a Adrián, en ese aspecto, vamos, creo que lo Sí, tenemos claro, ¿verdad? así es. Yo diría que cuando conectamos con la fuente, Sin lugar a dudas para ello. básicamente, sí, se produce esa experiencia de unidad, ¿no? Lo que Uf, comentabas tú antes, Mari Carmen. sí. O sea, es que no hay duda, no, ahí no hay duda. Yo quería, el otro día hablaba contigo, ¿verdad, Adrián? Pues comentando un poquito, bueno, pues el programa anterior, Xavier, que hicimos, ¿verdad? Que yo, como estaba en un momento dado, como Carmen, en ese momento emocional, hubo dos cosas que le comenté, bueno, pues hablando un poquito con Adrián, y dije, ha habido dos cosas porque, claro, a veces, cuando ya sales del centro y vas a la mente y ya te sales de ahí, ¿verdad? Pues tienes tanta información a la vez que quieres transmitirla y es imposible transmitir toda a la vez, ¿verdad? Tienes que ir de una en una. Entonces, dos cosas que quiero aclarar. Yo hablé cuando estaba hablando sobre las aguas de cuando se le vio que estábamos hablando del maestro, nos pasamos a las aguas de tal, de que era Moisés el que abrió las aguas, pero que en realidad me da igual porque lo que yo quería decir en realidad es que fue una encarnación, Moisés, de Jesús, o sea, que al fin y al cabo hablaríamos de ese tema porque ese daría para otro tema entero de conferencia, ¿verdad? De Jesús, que fui, soy el que fui y volveré. Bueno, eso hablaríamos, habría tema para un tema completo. Y luego hubo otra cosa también, así que dije, cuando nosotros hemos sido ayudados por los hermanos mayores, que yo dije que hubo una interferencia. La palabra no es correcta. Quiero aclararlo porque es importantísimo decir las cosas como son. No, intervinieron para ayudarnos como hermanos mayores que son nuestros. ¿Eh? Los Elohims. ¿De acuerdo? Muy Eso bien. quiero aclararlo porque es importantísimo decir las cosas que son y como son, no como no son. Porque si no, creamos encima mala información y dudas. Sí, Adrián, ¿ibas a decir Nada, algo? no, iba a comentar, sí, respecto al tema que decías de las distintas venidas de maestros y demás, que aunque en el cristianismo no se reconoce, en otras religiones sí que se hace y en otras culturas. Esto lo explicaría muy bien Raúl Durán, que es un experto cabalista y que también evidentemente domina todo el tema de la cultura hebraica, ¿no? Pero que realmente la cultura hebraica reconoce cantidad de mesías, o sea, no solo uno, muchos, y uno de ellos precisamente. Hombre, ya lo Uno de ellos, creo, ya claro, lo creo. Pero, claro. y también te habla de las propias, o sea, el maestro en ese momento estaba hablando de sus propias reencarnaciones. Yo soy Ujú. quien fui y ahora soy y volveré. O sea, ya te está hablando de ello también. Indudablemente, ya lo creo que sí. Lo que pasa es que Así luego, es. bueno, pues se ha llevado todo por donde se ha querido y bueno, se ha tergiversado todas las verdades, ¿verdad? Más o menos. Pero bueno, el que es un poco estudioso de la verdad o busca, yo
tengo que decir, y creo que hablando con vosotros a solas os lo he comentado a los dos. Yo poco he estudiado y de hecho una cosa que se me pidió es que leería poco para que no tendría interferencia de aquello, digamos, bueno, pues que está ahí dentro de ese conocimiento, ¿verdad? Para que no había ni interferencia, ni colapso, ni... Porque quieras que no, al final eso también, lo que viene de fuera ya no es tuyo. Entonces, podríamos decir que ensucia tu propio conocimiento, ¿no? O lo enturbia. Vamos a dejarlo, lo enturbia. O está bien dicho sucio, ¿verdad? Y bueno, pues esa es la parte de nosotros lo importante. Yo creo que de todo esto, de verdad que me parece esencial para todo el mundo, que es lo que hemos perdido, por eso estamos perdidos, el sentimiento de no sé dónde estoy, ese sentimiento de que quiero y no sé cómo, que en realidad todo obedece a una separación de la fuente, desde la conciencia total a la inconsciencia total, a ese sueño y a ese letargo, de regreso a casa, como hemos dicho más de una vez, pues toca recordar quiénes somos, pero para recordar quiénes somos tenemos que ir, lo que hemos dicho, aceptando esa dualidad, esa separación de la fuente, de lo indivisible que es el otro, el mí, que tú soy yo, es esa comprensión profunda. Y cuando comprendamos mayor oportunidad que nos podemos dar a nosotros mismos para completarnos, para comprendernos a nosotros mismos, para comprender esa indivisibilidad que estabas diciendo tú anteriormente, que es lo indivisible en sí está dividido y multiplicado. O sea, la misma fuente y nosotros como co-creadores de la misma manera, expandidos en y a través de nuestros propios hermanos para conocernos y a través de ellos. Y esta es una puerta de conocimiento grande que te da la oportunidad de completarte amándote, comprendiéndote, sintiéndote, escuchándote. Así es, así es. Y como no lo hacemos hacia adentro, necesitamos a los hermanos de fuera. Así es, así es. Yo iba a hacer una matización cuando comentabas lo del tema de la información que viene de fuera, ¿no? Es cierto que sí que nos puede distorsionar muchísimo. Que existe algo, para mí, un principio que es muy importante, que es que todo lo que viene de fuera se tiene que poner en cuestión. Entonces, digamos que precisamente siguiendo el principio que tú comentabas, Mari Carmen, todo aquello que haga vibrar nuestro corazón probablemente se estará acercando a algo válido para nosotros. Ya no digo de la verdad, porque la verdad se puede enfocar desde muchos ángulos, ¿no? Pero sí que es cierto que realmente cuando estamos observando hacia afuera, porque la información nos puede llegar de un libro, nos puede llegar de una película, nos puede llegar de una conversación con alguien que acabamos de conocer en la calle, ¿no? Que además ahí están las causalidades, ¿no? Eso que comentabas tú, Mari Carmen. Las respuestas, sí. Así es, que de repente conoces a alguien y dices, ostras, esta persona, hay una conexión directa muy fuerte, ¿no? Te miras a los ojos y dices, es una conversación profunda de golpe con alguien que no conocías. Y lo primero a mí que se me pasa por la cabeza cuando me ocurren estas situaciones es qué es lo que tenemos que aprender juntos, que nos hemos conocido así, ¿no? De repente, de sopetón, pero que vamos, que efectivamente eso ha llegado porque ambos estábamos atrayendo esa situación, ¿no? O sea, dentro de ese todo indivisible, diversificado, vamos a llamarlo así, al final nuestra intención y nuestra acción vendría a ser como, yo digo, para que se entienda la imagen, ¿no? Como una partida de ping-pong que jugamos con nosotros mismos, esas mesas de ping-pong que están dobladas hacia arriba y tú vas tirando la bola, ¿no? Y claro, aquello como está doblado hacia arriba, rebota la bola. Pues un poco es eso, ¿no? Entonces, el tema es que tienes a miles de personas a tu alrededor con su propia tabla, ¿no? Y las bolas se van cruzando desde cuando en cuando.
pues cruzan dos bolas rápidas y de repente te topas con alguien en tu vida, ¿no? De golpe que dices, ostras, esta persona, ¿cómo me ha impactado, ¿no? Y entonces, pues bueno, al final toda esa información que viene del exterior, como digo, hay que contrastarla a través del tamiz del corazón y no nos equivocaremos, ¿no? Pero siempre es bueno, yo creo, integrar del exterior, porque al final lo del exterior es, como tú dices, es lo de dentro. O sea, en el fondo, no deja de ser un continuo. Cuando nos comprendemos, ¿verdad? Nos completamos. Claro, exactamente. Lo importante es encajarlo adecuadamente y, sobre todo, nunca creer nada a pies juntillas. O sea, siempre ponerlo todo en entredicho hasta que nosotros seamos capaces de integrarlo desde un punto de vista emocional y, por lo tanto, sea funcional para nuestra cosmovisión y nuestra forma de caminar por el mundo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ahí también tenemos un medidor que criba todo eso directamente, ¿verdad? Que es el corazón. Cuando decíamos antes, estábamos hablando de la necesidad de ayudar o de querer ayudar a los demás. En realidad, el querer es un deseo que deriva de una necesidad personal. Está anclado, indudablemente, yo le llamo el árbol de los deseos, que es el ego, el que no comprende, o sea, entiende, pero no comprende. Entonces necesita ampliar y necesita entender, y como no puede comprender, va a buscar siempre fuera pues respuestas a todo lo que necesita, pero en realidad la necesidad de querer ayudar al otro es una necesidad propia, y ayudando al otro, por eso aquello que dando es que se recibe, ¿verdad? Cuando estás ayudando al otro, te estás ayudando, por ende, y comprendiendo a ti mismo. Sí, lo que decías de las respuestas de fuera, ¿verdad? El otro día que había empezado a comentar antes, que el otro día en el taller hablábamos, ¿verdad? De que no sé qué me pasa, que todo me sale mal, que todo tal, ¿qué está pasando con mi vida? Necesito, o sea, que me hables, que me digas algo claro, que no me entero, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Y de repente te aparece un tráiler delante con todo el titular en gigante y te pone: confía y ten fe, todo se arreglará. Pero miras y no te enteras, ¿verdad? Y te están dando la respuesta y pasas por delante de un escaparate y te están poniendo: no te preocupes, todo llega a buen puerto, tampoco te enteras. Y de esas nos pasan así a diario. O alguien que está teniendo una conversación a nuestro lado y que no somos capaces de escuchar. Y, o sea, las respuestas llegan por infinitos caminos cada día de nuestra vida, de diferentes maneras. Pero tenemos que estar... Yo soy salesiano, ¿vale? Yo soy salesiano y una de las anécdotas era precisamente, en un momento dado, San Juan Bosco, en la zona aquí de Barcelona, que iba en el tren y tuvo como una canalización de una palabra en concreto. Y era Tibidabo, Tibidabo, Tibidabo. Por eso el Tibidabo en Barcelona se generó por un trocito de sonido que él, dijéramos, lo asimiló. Luego buscó dónde era el Tibidabo porque quería construir, dijéramos, una capilla de cara y Tibidabo, de la montaña, ¿no? Encima de la montaña. Y así. Lo digo porque es curioso, una de las escuchas que habitualmente me pasa a mí, personalmente, es la impresora. O sea, la impresora es de chorro tinta, ¿eh? No es matricial como antiguamente y demás. Pero yo hago mucha documentación de impresora. Y me dicen solamente una palabra o dos palabras y jamás es la misma. Y entonces es muy curioso, tal como tú decías, por un momento dado, cómo te entra una información, ¿no? Y dices, bueno, me está deletreando aquí en Morse, es que es una o dos palabras. Pero la impresora, sabemos técnicamente y electrónicamente que el recorrido del ruido siempre es igual. O sea, más de una chorrotinta. O sea, no te llega una palabra porque escuches, es como escuchar un Morse, ¿no? Si escuchas un deletreo de Morse, hay una entonación de pitidos que tú haces la palabra. En el paso del chorrotinta, es el chorrotinta por encima de una hoja. No te va a llegar una palabra.
pues en muchísimas ocasiones siempre son palabras distintas. Y a uno ya está que cuando tengo que imprimir, bueno, a ver qué escucho ahora. Me imagino que el interior y demás despierta algo, a veces coincidente con algo que va a suceder. Y bueno, el tema de la impresora es curioso, en mi caso personal, ¿eh? Más que nada abogaba por la intuición y demás, que como dice Adrián, luego se tiene que contrastar esa información. ¿Por qué canal te ha llegado? Por tu interior que asimila que esa es la palabra. Es como cuando alguien tiene un oficio y de su oficio cuando mira lo ve todo. Es decir, si es un antenista, si mira al posición nada y demás. Si tú tienes durante ese periodo de estancia, te han impregnado de algo, esa impregnación te va a hacer derivar que esa canalización también vaya hacia allá. Entonces, por eso el contraste es muy oportuno de poderlo realizar y llevar a término. Sí, yo iba a comentar una cosa antes que casi se me escapa, en referencia a esas personas, como comentaba Mari Carmen, que muchas veces sueltan la imprecación y dicen, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué me has puesto esto en mi vida? ¿Por qué? ¿No? Esa delegación de responsabilidad que comentábamos, pero es que es muy gracioso, que realmente, ahora no recuerdo qué rabí era, pero bueno, un rabí hebreo que comenta que decimos que no vemos a Dios, pero que bueno, que realmente si realmente intentas conectar con la fuente, con el origen, ¿no? Llamémosle Dios, por ejemplo, como le llaman las religiones, en realidad digamos, es como si estuviéramos jugando al escondite, ¿vale? Siempre que vas a mirar ves algo que se mueve por el rabillo del ojo, pero nunca acabas de ver. Pero en realidad siempre está ahí, ¿vale? Hay que estar atento a las señales, a los pequeños detalles, a todas esas cosas que se nos escapan en nuestra vida, ¿no? Lo que decía Mari Carmen, que de repente un escaparate, un camión, un mensaje fugaz, cualquier cosa que de repente, o sea, es una respuesta y no la estás viendo, pero la tienes enfrente, ¿no? O la impresora que te está diciendo palabras. Es que eso está ahí y lo tenemos enfrente de nosotros, solo requiere atención y precisamente es una de las cosas que nos falta, ¿no? Porque realmente es una atención muy sesgada en el sentido de que no esperamos respuesta. Entonces, si no esperamos respuesta, ¿cómo va a llegar la respuesta? No es posible, ¿no? Primero hay que abrirse a la respuesta. Entonces, es muy importante la actitud con la que esperamos, ¿no? Si la actitud es la adecuada, no van a parar de llegar señales. O sea, a veces que incluso es abrumador, ¿no? Porque te das cuenta que todo está enlazado, que todo... Llega un punto en que dices, madre mía, si es que más claro no lo puedo tener. O sea, solo me falta que aparezca deletreado en la pared, ¿no? La pared blanca, el mensaje, ¿no? Pero que vamos, que es muy, muy importante la actitud de escucha activa y esa mentalidad abierta, ¿no? De ser capaz de entender que la realidad funciona de tal forma que si nosotros estamos predispuestos a pensar que las cosas van a llegar, llegan. Pero en el momento en que nos ponemos alguna limitación a nivel mental o emocional, todo eso se bloquea, ¿no? Así que no basta con pensarlo, sino que hay que sentirlo también. Así es, ya lo creo. Estar ahí receptivos desde, yo digo siempre con el radar puesto. Totalmente. Porque te da las respuestas además rápidamente. Luego la conexión con la tierra, con la madre naturaleza, con los elementos, con los animales. Te están dando lecciones. Yo las mayores lecciones de vida las he aprendido en la naturaleza. Recuerdo que uno de los días podría contar, hay muchas experiencias, si queréis comparto una, podría contar infinitas, porque insisto, mis mayores lecciones han sido con la madre naturaleza. Y una de ellas, pues recuerdo que un día, bueno, yo tengo 2 sitios aquí cerca de casa donde voy a meditar, que hay unas encinas gigantes, una para un lado y otra para otro. Y a la parte de arriba de donde suelo ir hay un montecito y hay un bosquecito pequeño de encinas. Enorme, bellísimas, preciosas.
y una de ellas está como partida por una misma, partida por la mitad y separada. Y recuerdo que cuando me acerqué allí, un día que iba andando a meditar, wow, me entré una cosa, o sea, sentí su dolor, como si se estaría partiendo dentro de mí algo, ¿verdad? Y en aquel momento sentí como su energía me llamaba, me atraía. Y cuando me acerqué, me dice, recuerda que nunca en la vida las cosas son lo que parecen, que lo que no se ve es lo realmente importante, que a veces está en lo más profundo y en lo más oscuro. Aunque en la apariencia estemos separados, dentro, en nuestras raíces, cuando con un rayo se nos separó, nuestra única parte se separó, dentro, en la oscuridad, nos hicimos más fuertes que nunca. O sea, para mí aquello fue una lección impresionante, impresionante. Casi nunca las cosas son lo que parecen, ya lo creo. En la apariencia se hicieron mucho más fuertes y dijeron que dentro la raíz estaba mucho más fuerte, más grande. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en la vida, yo la lección que saqué para mí muy profunda es que toda vida nace en la oscuridad. Nosotros nacemos, ¿verdad?, dentro de un útero oscuro, las semillas dentro de la tierra, o sea, toda la vida nace desde la oscuridad a la luz y nosotros comenzamos, el otro día lo comentábamos también, ¿verdad?, cuando en esa oscuridad que representa también nuestro principio de vuelta a casa, de reconcilio con esa separación, es una oportunidad, es la vieja semilla que abre esa nueva semilla para una nueva vida, una nueva forma de ver y sentir la vida. Y una anécdota importante también, que para mí fue algo increíble, pero increíble, por eso, como estamos hablando de las respuestas en la vida, me parece importante compartirlo, porque fíjate, nosotros cogimos, va a hacer ahora 2 años, una autocaravana, y un año va a hacer ahora, una autocaravana porque, bueno, tenía preparada la gira por toda España. Y las causalidades es que empezó toda esta epidemia de lo que tenemos por ahí. No vamos a entrar en juegos didácticos. Y bueno, y yo dije, bueno, llevábamos 4 años mirando, porque entonces vivían nuestros suegros con nosotros, mis suegros, y el abuelo siempre quería una autocaravana y el abuelo se quería llevar todas. Esta nos llevamos, ¿verdad, hija? Cada vez que vamos no, abuelo, esta no, que vale muy cara. Todos los días, ¿no? Y las causalidades de la vida. Ahí va. Sí, va y viene. Qué cosas. Bueno, vale. Está por aquí el abuelito diciendo sí, pero yo no pude ir de mí. Es así, fue así. Pobre hombre. Bueno, pues la cuestión es que cogimos la autocaravana, nos la trajeron a casa. El chico que nos la trajo a casa, que nos la subieron desde Granada, de abajo, las pone, conocéis el programa que desde el móvil puedes ver en la televisión. Las cosas que tienes, las fotos o los vídeos o lo que quieras, puedes verlo desde el móvil en la tele, ¿verdad? Y entonces el chico pasando las fotos, que nos la subió la caravana, majísimo, y justo estábamos hablando, bueno, pues esperemos que hayamos hecho lo correcto. Digo, bueno, ya nos mandarán la señal de que hemos, o sea, que ha sido correcto comprarla, ¿verdad? Porque claro, si vamos a hacer la gira por toda España, imagínate, desayuno, comida, cena todos los días durante medio año fuera de casa. Ya estaba toda la agenda hecha. Bueno, pues empieza a pasar las fotos en la televisión de la autocaravana y entre ellas sale una foto de las primeras Volkswagen autocaravanas que salieron, o sea, las primeras Volkswagen preparadas, antiguísimas, o sea, muy, muy antigua. Y en grande, toda la parte de atrás del portón de la autocaravana que levantas, ponía en grande, las promesas de Dios llegan en el momento justo. Mira,
nos quedamos y él decía, oye, que eso yo no lo tengo en mi móvil, ¿eso cómo sale? Y yo le decía, que por salidades le dije, es que es el momento o sea, yo he pedido esto y mira de qué estábamos hablando. Y el otro se echaba las manos a la cabeza. Es verdad, fíjate que estábamos diciendo si realmente, o sea, era el momento de comprarla y era, o sea, te lo corroboran. Y esa foto solamente la vimos ellos, unos amigos que estaban, que vinieron aquí a casa y las personas donde yo he hecho las conferencias que iba a hacer con ellos las giras por toda España, para que nos demos cuenta que las respuestas están siempre. Pues esa foto luego desapareció sola. O sea, la misma manera que apareció, la vimos 5 personas y desapareció y no la ha visto nadie más. Qué bueno, qué bueno. Mire, yo voy a contar una que también Eso es la magia de la vida. Sí, sí. Perdona, Mari Carmen, es que como se queda enganchado el sonido, no sabía si habías terminado. Sí, es verdad, es verdad. Digo que iba a contar también una experiencia personal, que en este caso me tocó la fibra bastante y además me ocurrió hace bastantes años y nunca uno se puede imaginar que realmente pues luego eso va a tener relación con la otra vida, ¿no? Porque después de la experiencia de unidad que tuve, que me puse a investigar el tema de las matemáticas, del código de la creación y demás, pues bueno, pues ya evidente, el tema de investigar las civilizaciones antiguas y tal, pues vino de la mano, ¿no? Pero esto me sucedió como casi, diría 10 o 12 años antes. Yo estaba viajando a la facultad. En aquella época vivía aproximadamente una distancia de 1 hora y pico en tren y cada día cogía el tren, cada mañana lo cogía. Yo estaba viviendo en un pueblito en la costa catalana, en Sant Pere de Ribes, y me iba hasta la Universidad Autónoma de Barcelona, que estaba bastante lejos en aquel momento. Y me acuerdo que, bueno, se acercaba el día de mi cumpleaños y llevaba unos días pensando en mi padre, ¿no? Que había muerto siendo yo muy pequeño, con 4 años. Y pensaba que, bueno, que algunas de las cosas que leía y que demás que le hubieran entusiasmado porque todos estos temas le fascinaban, ¿no? Y justamente el día de mi cumpleaños, que estaba yendo para la facultad, cogí un libro de una colección que había comprado mi padre, que era la colección Otros Mundos, y justamente cogí un libro que hablaba sobre la Atlántida, ¿no? Me acordaré perfectamente ese día. Era 3 de noviembre, ¿no? Que es el día de mi cumpleaños. Y yo estaba pensando en mi padre. Y abrí el libro y detrás de la primera página se cayó una hoja de papel. Y en esa hoja de papel había un dibujo de mi padre, que dibujaba muy bien. Era como una especie de caricatura y tal. Pero lo mejor es que ponía la fecha en que había comprado el libro, que era el 3 de noviembre de 1975, el día que yo nací. Y ese libro me puse a leerlo precisamente el día de mi cumpleaños, ¿no? En ese viaje de tren en el que me estaba planteando todo aquello. Y la verdad es que fue una señal muy importante, ¿no? Y sobre todo sobrecogedora porque fue como sentir a mi padre allí, ¿no? Después de tantos años, porque yo en aquella época pues debía tener 20 y pocos. Claro, él había muerto cuando yo tenía 4 añitos, pues es que lo sentí, o sea, sentí que estaba allí, ¿no? Entonces, son esos mensajes que la vida te trae, que además, como bien explicabas tú, Mari Carmen, esa sensación de que la realidad supera la ficción, ¿no? O sea, que la supera pero con creces, o sea, que dices, es increíble, ¿no? Por mucho que se hubiera intentado planear algo así, no se da de forma casual, evidentemente. Uy, Mari Carmen, creo que tienes el micro silenciado. Y va. Ahora. Pero solo se ha puesto, yo no, ¿eh? Bueno. Alguna alma generosa que aprieta para no interrumpir. Cuando decidimos traer aquí a casa a los abuelos, fue porque, bueno, habíamos estado unas navidades comiendo con ellos, cenando con ellos, perdón, y yo vi que el abuelo estaba muy malito.
Y bueno, pues se dio todo, fuimos allí, yo dije, tu papi, le dije a mi marido, tu padre está mal, tal. Bueno, vi todo lo que estaba ocurriendo y efectivamente tenía cáncer, yo ya lo había visto. Y vamos, nadie se enteraba de lo que estaba. Al fin, bueno, fuimos allí, lo trajimos, vino a vivir con nosotros. Decía, ¿verdad?, que su mejor medicina, porque le habían dado los médicos 3 meses de vida, era diabético. Se ponía 22 unidades de insulina a la mañana, 22 al mediodía y 22 a la noche. 2 pastillas a la mañana, 2 pastillas al mediodía, 2 pastillas a la noche. Comenzamos con cosas naturales, a tratar la diabetes con stevia natural, todos los días morder 2 hojas, comer 2 hojitas de stevia y luego, pues poco a poco, bueno, pues también en la alimentación cuidarle un poquito, pero lo más importante, como él decía, era, bueno, según el abuelo decía que había recibido en los años que había estado más amor que en toda su vida, ¿verdad? Importante cuando nos sentimos amados. Qué importante cuando alguien necesita una mirada, un abrazo, simplemente que estés a su lado, que sepas escuchar, que sepamos estar ahí. Y a veces no hace falta ni hablar, solo estar. Y qué sanación puede ser eso para la persona, para la otra persona que está necesitando ese apoyo moral, ese que alguien le escuche, que alguien le comprenda, que alguien sepa que está ahí. Porque lo que está ocurriendo con la gente mayor es tremendo, tremendo, tremendo. Y bueno, pues, insisto, le habían dado 2, 3 meses de vida máximo. Y yo le dije, abuelo, no te operes porque, bueno, tenía las defensas por los suelos, estaba bajísimo de moral. Imagínate, si estás bajito de moral, las defensas a pique, ¿verdad? La Claro. diabetes descompensadísima y el cáncer. Date un tiempo, te vienes a casa. Él siempre decía que de su casa no salía. Él siempre decía, si yo salgo de casa, con los pies por delante. Y sin embargo, en aquella ocasión, cuando yo le dije, aquel día, sabes, por eso te decía yo antes, cariño, contestaba haciendo alusión a que cuando son las cosas, ¿verdad?, de la mente o del ego o tal, o cuando son de la fuente o son de la esencia, uno sabe. En aquel momento yo me puse, antes de llevar al abuelo al hospital, entonces vivía en Vitoria, estuvo allí 22 días y luego ya salió y se vino aquí a vivir con nosotros, los trajimos a los dos aquí. Me puse en la cocina delante de él y yo en aquel momento sabía que ese pacto estaba firmado desde arriba. Cuando sabes, tienes una certeza que no hay o sea, no hay cabida para la duda. Y le dije, abuelo, después de esto te vienes a vivir con nosotros a casa. Fíjate que yo ni siquiera lo había hablado con mi marido, que es su hijo, pero al fin y al cabo ni lo había comentado con él. Pero tenía la certeza de que eso tenía que ser así, debía de ser así. Y de hecho, en vez de 3 meses de vida, el hombre vivió 4 años. Le decían los médicos en el hospital, no se lo creían, decía, tú tienes todo esto es de regalo, vamos, esto ha sido un regalo extra, el tiempo después de, le decían siempre, le llamaban el poeta del hospital porque el hombre era exquisito, escribió muchas poesías y las expresaba, ¿verdad? Pero lo importante de esto es cuando él ya se daba cuenta, se estaba dando cuenta que ya se le acababa el tiempo. ¿Con qué naturalidad hablábamos de ello? Era exquisito, exquisito, exquisito. Fíjate que voy a hablar de algo incluso íntimo, ¿verdad? Por estos medios, pero no me importa porque creo que es importante para todos. Mi marido y yo cuando nos conocimos, nos reconocimos, deberíamos de decir, lo que yo le dije porque me nació del alma. No, esas cosas que sabes, las sabes, no las piensas, te salen de dentro y te sorprendes a ti mismo diciéndolo. Y le dije, tú y yo nos hemos juntado para sanar a las familias. Cuando yo le conocí a él, llevaba años que no se hablaba con su familia, ni con su padre, ni con su madre, ni con sus hermanas. Y bueno, pues os voy a decir que conoció a su padre en los 4 años que el hombre estuvo viviendo aquí con nosotros. El hombre decía, hijo, qué confundido estaba yo de cómo creía que eras a cómo te conozco ahora.
menudo corazón que tiene, hijo. Todas las mañanas iban a caminar juntos y lloraban juntos, se sentaban en un banco ahí cerca en el parque y lloraban juntos. Bueno, la mayor sanación que pudo haber. Y la abuela, justo un mes antes de morir, le dijo a su hijo, hijo, escuchando la radio, perdóname porque sé que te he hecho mucho daño. Y se puso a llorar la pobre, venga a llamarle, estabais sentada en el porche. Antes de ir, una semana antes, la abuela le dijo a Adolfo, te quiero, hijo. Bueno, mi marido se derrumbó, se vino abajo en el buen sentido, ¿verdad? De, ¿por qué no me lo has dicho antes? Fíjate las palabras de la abuela, porque era ahora, era ahora. O sea, se cumplió lo que él necesitaba hacer, sanación con sus padres. El llegar a ese momento de comprensión, de comunicación, de conocerse, que esto pasa en muchas familias. Puedes pasar una vida entera y no, los hermanos no se conocen. Los hijos no conocen a sus padres, los padres no conocen a los hijos. Y eso es muy triste, porque cuando te das cuenta de eso, a ver, nada ocurre al azar, lo sabemos, ¿verdad? Pero ¿por qué sufrir a veces innecesariamente si podemos evitar un camino de dolor? Pues el abuelo tuvo además la gran experiencia de que sabía que se estaba yendo, llamamos a todos sus hermanos, vinieron a verle. Bueno, es que de todos se despidió, del primero al último, con una conciencia que no podía casi ni hablar. El abuelo con una conciencia total, despidiéndose de todos. El único que estaba fuera era uno que había venido en septiembre, el abuelo se murió el 24 de noviembre, y había venido en septiembre y por videollamada le pusimos y le vio y estuvieron hablando, fue una despedida exquisita, ¿vale? Esto fue un miércoles. Tu abuelo, tu nieto y tu bisnieto, las 4 generaciones. Y le dice a su hijo, papá, por favor, hay que hacer una foto de las 4 generaciones juntos. El abuelo esperó, llegaron el viernes mi hijo con mi nieto, mi nuera, se hicieron una foto a las 9 de la noche y esa noche nos marchamos a dormir. A las 5 de la mañana yo bajé y yo ya vi que el abuelo estaba, ya era sábado, más para allí que para aquí, ya le había cambiado la tez, porque cambia el color, todo. Y me volví a subir arriba a dormir y a las 7 menos cuarto siento la mano del abuelo en mi pecho y me dice, Maika, porque él me llamaba Maika, Maika, hija, me marcho, ya es mi hora. Bajé corriendo, le agarré la manita, una sonrisa que no os podéis imaginar y una paz y de repente el cuerpo hizo ¡pac! Cuando llegaron los forenses, lo primero que dijeron, yo quiero venir a morirme a esta casa. Dije, se han acabado los números. Yo quiero venir a morirme a esta casa. ¿Por qué? Porque, o sea, el abuelo se había ido en paz. Mi hijo que no se atrevía a entrar a esa habitación, porque, bueno, claro, él decía, me impone muchísimo, me da mucha cosa, mucho. Le dije, hijo, que no, de verdad, no tengas miedo. Yo quería que, bueno, pues que desmontaría la cama, para que la abuela no estaría, no la vería y tal. Y estaba el abuelo todavía ahí. Y cuando entra, sale mi hijo y dice, mamá, no me lo puedo creer. El abuelo no es, ese no es el abuelo. Eso es el cuerpo del abuelo, pero el abuelo ya no está ahí. O sea, ese no es el abuelo. No me ha dado ningún reparo ni nada de nada. Bueno, no se lo podía ni creer. Se sentía hasta feliz. Y le decía a su novia, que no cree en nada de estos temas, y le decía a ella, decía, pero ¿no te has dado cuenta? O sea, no da, pero es que está todo lleno de él, todo lleno, pero de su felicidad, de su amor, o sea, fijaros qué bonito lo que estaba sintiendo él. Pues el abuelo siempre había dicho, le encantaba, era hombre de campo, siempre mirar a los pájaros, a las aves, le encantaban. Siempre decía,
¿quién podría ser un pájaro y poder volar para verlo todo desde ahí arriba, ¿verdad? Y volar libre. Y le dije, abuelo, algún día volarás libre, no te preocupes, el día que dejamos esto, volamos, vamos y venimos donde queremos y nos da la gana. Ahí se quedó el tema. Y dice, pues ya me gustaría a mí volar como los pájaros, ya. Bueno, a la mañana siguiente de irse relativamente, estábamos a las 8 menos cuarto, mi marido y yo en el porche desayunando. Siento que está detrás de mí, me pone la mano en el hombro, me dice, Maika, tengo que decirte 3 cosas. Lo primero, agradeceros todo lo que habéis hecho por nosotros, que no hay palabras, eso es. Siguiente, que no te cojas la mochila que no te corresponde, que no es tuya. Si no, puedes enfermar. Yo ya sabía, eso ya son otras cosas que no voy a compartir, ¿verdad? Sabía a qué se refería. Y la tercera es que lo único que quería es que viviríamos la vida llenos, pletóricos, felices, que lo único importante en este mundo era eso, ser feliz. De repente nos damos la vuelta y había en la parcela nuestra un águila gigante que dio 3 vueltas al este y ¡guau, guau! Y se despidió. Digo, mira, el abuelo ya se ha ido como un águila y quería volar y ser un pájaro. O sea, recuerdo que esto se lo comentamos incluso a los médicos, bueno, y se emocionaban porque, claro, es que era algo tan latente, tan increíble. O sea, un águila aquí abajo. Vamos, no es normal, pero ni de lejos. Fue una experiencia maravillosa, de verdad. Gracias por escucharme. Yo lo que iba a decir, Mari Carmen, es que si te parece bien, el próximo día, y si le parece bien a Xavi, nos podríamos emplazar a hablar precisamente de un tema que has tocado ahora al final, que es cómo sobrellevar la muerte, qué significa morir, ese tránsito, y qué podemos hacer antes de que llegue ese momento, ¿no? Porque hay muchas cosas que se pueden hacer y desgraciadamente mucha gente espera tener una experiencia cercana a la muerte, yo me incluyo entre ellas, para hacer un paso adelante, dar un paso adelante, el salto de fe, ¿no? Y la llamada a la acción y el cambio en la vida, ¿no? Entonces, lo digo porque si te parece bien, hoy podríamos cerrarlo aquí y en el próximo programa nos emplazamos a hablar de este tema, que yo creo que es un tema, como dices tú, que se encara bien, es un tema muy bonito y muy necesario de ser hablado porque es muy tabú en general. Sí. Y creo que podemos ahí aportar experiencias personales y sobre todo intentarle dar un poco de luz a esta historia que en el fondo hace que mucha gente acabe traumatizada en muchas ocasiones, ¿no? Y que no debería ser así. No debería ser así porque no se comprende bien el proceso, ¿no? Así que, bueno, justamente esta mañana estaba hablando con un compañero de trabajo que ha tenido las pérdidas cercanas en muy pocos años seguidas y precisamente estamos hablando sobre esto. Así que ahora que lo has sacado, digo, mira, es el tema ideal, yo creo, para poderlo hablar en el siguiente programa. Genial. Yo encantadísima. Encantadísima. Pues, así serán. Así lo gestionaremos el próximo viernes y yo finalizaría ya aquí. Despedidos, tanto Mari Carmen como Adrián, y ya lo cerramos. Adelante. Bien, bueno, comentábamos también, ¿verdad?, que, bueno, pues que vamos a comenzar también los talleres para la preparación de cada uno de nosotros, esos talleres del sentido de la vida, del propósito de la vida, saber quién soy, qué hago aquí, de dónde vengo, hacia dónde voy, despertar de la conciencia, esa conciencia consciente, que son esos 7 primeros pasos para comprender quién soy realmente y qué propósito tiene nuestra vida. Y creo que es algo esencial para todos esos buscadores que estáis ahí buscando esas respuestas, ¿verdad? El comenzar a caminar hacia la comprensión de todo ello y saber qué propósito tiene nuestra vida, que todos venimos con un propósito, todos venimos con dones y cualidades a desarrollar para aportar
a los demás y completarnos nosotros también a través de ellos y en ellos. Es así. Así que que tengáis interés en comenzar este camino de regreso a casa con esa conciencia consciente, pues os ponéis en contacto con Xavier a través de Caja de Pandora y hablaremos. Adrián. Genial. Pues nada, yo agradeceros a ambos que hayáis estado hoy aquí compartiendo el programa y bueno, y agradecer también a todos aquellos que nos han estado viendo, que bueno, que yo creo que al final la experiencia, como decíamos, es de que todos estamos juntos, aunque sea una experiencia diversa y bueno, y también otra de las cosas que hemos estado hablando hoy, que es que todos aquellos que nos estéis viendo o nos veáis después, quedaros con todo aquello que os aporte, ¿no? Y todo aquello que nos llegue al corazón, pues bueno, pues lo descartáis, pero vamos, que ese es el camino, ¿no? Escuchad a vuestro corazón, que yo creo que es el mensaje de hoy. Así es. Pues venga, muy agradecidos a los dos y a toda la audiencia, como dice Adrián, a la que está viendo en estos momentos y a la que no ve posteriormente en todas las franjas horarias. Y gracias, gracias, gracias. Namaste. Hasta el próximo viernes a las 22 horas. Aquí estaremos con vosotros. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, Adrián. Gracias, Xavier, de la Caja de Pandora. Y a todos vosotros por vuestra paciencia, comprensión desde el corazón. Gracias, Namaste. gracias, gracias. Namaste. Chao, Buenas chao. noches.